Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá les traigo un nuevo video de programación en Python. Este es un programa que estuve haciendo en mi transmisión en Twitch. Mi Twitch es cerobaesp11, en donde hago transmisiones en vivo sobre programación en Python, automatización, con aplicaciones en proyectos reales, ya que es mi trabajo. Y también jugamos League of Legends para los interesados. Entonces es un contenido bastante variado. Bueno, lo que vengo a mostrarles ahora es un pequeño proyecto personal que estoy haciendo sobre transformadores. Bueno, yo inicié una investigación en transformadores hace unos meses atrás. Hice un análisis de todas las variables críticas que existen en un transformador que se deben monitorear y los límites que hay de acuerdo con la norma, ¿no? Con la IEEE, la IEC. La norma establece ciertos límites que se debe tener sobre estas variables para que no se dañe la vida útil de un transformador. Bueno, en ese entonces yo diseñé unas arquitecturas para monitoreo en tiempo real de esas variables. Es decir, realicé el mantenimiento predictivo de transformadores. Y bueno, en ese entonces utilicé MATLAB. Hice una programación en MATLAB para poder recoger todos esos datos y poder crear gráficas, para poder evaluar las tendencias de esas variables. Y también para generar una especie de base de datos. La idea que tengo ahora es continuar con ese trabajo, pero la diferencia es que en ese entonces yo había implementado ese diseño en un transformador, pero ese transformador ya no está disponible, entonces no tenemos acceso a esos datos reales para poder trabajar sobre ellos. Lo que busco es hacer un modelo de aprendizaje automático que pueda aprender de esos datos y poder predecir fallas en transformadores. Entonces, como ya no tenemos acceso a esos datos, lo que nos toca hacer, y nada nos va a detener, es generar una base de datos sintética. Y justamente es este programa de aquí que acabamos de hacer. Bueno, en este programa nos enfocamos únicamente en una sola variable. Hay muchas variables que se deben monitorear en un transformador, pero en esta nos enfocamos en una sola variable que se llama la variable se llama la temperatura máxima del devanado. ¿Cuál es esa temperatura máxima del devanado? Entonces acá estábamos viendo las normas. La temperatura máxima, o el hotspot temperature, es la temperatura que ocurre en el arrollamiento, en el bobinado. ¿Qué ocurre en el bobinado? Que la temperatura no se distribuye uniformemente. Quiere decir que hay puntos en donde la temperatura es mayor. Entonces, hay un punto en específico en que la temperatura es la máxima. Entonces, la norma establece un límite para esa temperatura. Si se supera ese límite, se está dañando el aislamiento. Entonces, la norma hace un bosquejo de cómo poder medir esa temperatura, porque es difícil encontrar ese punto utilizando un sensor de fibra óptica, pero también establece una fórmula para poder estimarla, ¿no? Y justamente es esta. Para poder estimar la temperatura de máximo punto de devanado es la suma de tres temperaturas. Primero, la temperatura ambiente durante un ciclo de carga normal. Luego es el incremento de la temperatura superior en el aceite sobre la temperatura ambiente más el incremento de la temperatura máxima de devanado sobre la temperatura superior del aceite. Entonces nosotros vamos a generar variables aleatorias de estas tres partes y vamos a generar una temperatura de máxima dada y así vamos a tener un dataset, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a Python y vamos a tener que importar estas dos librerías importantes, NumPy y Pandas. NumPy nos va a permitir hacer variables aleatorias y Pandas nos va a permitir generar data frames, que vamos a hacer como una especie de base de datos, así como esto, como una especie de Excel. Esto ya lo que he probado. Luego vamos a establecer cuántas muestras queremos. En este caso he puesto 2000, pero es mejor poner más, de hecho, ya que el modelo aprende mejor mientras más datos tenga. Ya que vamos a implementar un modelo de Machine Learning, es mucho mejor tener más variables. Bueno, entonces para poder generar datos aleatorios de la temperatura ambiente, básicamente vamos a utilizar NumPy Random Uniform y vamos a establecer los límites de qué a cuánto va a establecer. Y eso nos vamos a la norma. ¿La norma qué nos dice? La norma nos dice que la temperatura máxima del ambiente no debe exceder los 40 grados. Entonces nuestro límite superior yo lo establecí a 45 grados para que tome valores en falla.
y poder decir al modelo de Machine Learning que pasada esta temperatura es que el transformador ya está entrando en falla, ¿no? Y con respecto al límite inferior, bueno, acá está, según la norma de la IEC, dice que la temperatura de operación del ambiente no debe ser menor a menos 5 grados para un transformador tipo clase C1. Ahí los transformadores se diseñan según distintas clases, según el ambiente en donde van a operar, pero nos vamos a enfocar en un transformador de clase 1, ¿no? Entonces dice, si el límite es menos 5, yo lo establecí el límite en menos 10 para poder tomar valores en falla, como digo. Ahora vamos a establecer una variable que se va a llamar nivel de carga. ¿Por qué establecemos esta variable? Es que mientras mayor sea el nivel de carga, mayor temperatura va a tener. El nivel de carga óptimo es 1, ¿no? Si pasa 1 quiere decir que el transformador está sobrecargado, entonces las temperaturas van a ser mayores. Si es menor que 1, el transformador está subcargado, las temperaturas van a ser inferiores. Y eso nos va a servir en las siguientes variables de la fórmula. La fórmula nos dice que la siguiente parte de la fórmula nos dice que es el incremento de la temperatura de aceite sobre la temperatura de ambiente. Entonces, si nosotros nos vamos a la norma, que la tengo por aquí justamente, acá, este cuadro de la norma de la IEEE nos dice que para casos de sobrecarga o loading, long time loading, no una carga cíclica normal, sino long time loading, nos dice que la temperatura del superior del aceite como máximo es 115. Entonces, si nosotros ya tenemos que es 115 y la temperatura ambiente máxima era 40, entonces el incremento entre esas dos variables como máximo puede ser 115 menos 40, que es alrededor de 75 grados. Entonces, ese es el máximo incremento permitido. Entonces, nosotros vamos a generar variables hasta 80, como les digo, para tomar valores en falla. Y como mínimo vamos a establecer un valor de 10. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Utilizamos NumPyWare. ¿Por qué? Porque lo que hace este NumPyWare es que si el nivel de carga es menor que 1, va a generar valores aleatorios entre 10 y 35. Si es mayor que 1, es decir, está sobrecargado, va a generar valores entre 35 y 80. Recordemos que estos datos nos están entregando, son dependiendo de distintos niveles de carga, tipos de carga. Entonces, para cargas normales y sobrecargas. Entonces es por eso que establecemos un nivel de carga, ¿no? Y lo mismo vamos a utilizar para la variación de punto máximo. El tercer punto de nuestra fórmula nos dice que es la temperatura máxima de venado sobre la temperatura superior de aceite. Si nos vamos al cuadro, nos dice que la temperatura máxima de devanado es máximo 140 y la temperatura superior del aceite es máximo 115. Entonces, ¿cuál sería la variación máxima? La variación máxima sería 25. Entonces, eso establecemos como nuestro límite superior. Bueno, de hecho acá deberíamos tomar 30 para que tome valores en falla. Y como valor mínimo vamos a tener 5. Entonces, cuando el transformador esté subcargado, es decir, cuando el nivel de carga sea menor que 1, va a generar valores entre 5 y 15, que son valores que están dentro de lo que permite la norma. Pero cuando esté sobrecargado, va a generar valores entre 15 y 30, que es ya superando los 25, ya son valores en falla, ¿no? Entonces, justamente es lo que hace este programa en esta parte. Y bueno, finalmente hacemos la suma de los tres, tanto del ambiente, la de la variación del aceite, variación de punto máximo, y lo guardamos dentro de esta variable. Luego creamos un data frame, para eso utilizamos pandas, y creamos como los encabezados de cada columna, ¿no? La temperatura ambiente va a tener este valor, el nivel de carga va a guardar este valor y así. Entonces, si nosotros imprimimos esto, nos va a generar un Excel, ¿no? Así le digo yo. De hecho, esto lo podemos exportar a un Excel. Si nosotros hacemos bueno, sería df, no me acuerdo, era tu CSV, creo es, si no me equivoco. Si no me equivoco, acá es df.to CSV. Y vamos a poner acá que se va a llamar igual dataset transformador proyecto dataset transformador proyecto.csv y como index vamos a poner 0 para que no diré falso, para que no ponga index.
Y bueno, va a generar una base de datos en donde debe haberlo guardado como... Acá, mira, acá está. Genera un Excel de Dataset Transformador Proyecto. Justamente esto que hemos hecho acá. Hemos generado un Excel, un CSV. Y acá lo vamos a poder ver mejor. Si abrimos este Excel que ha generado, mira, acá está. Todos los valores aleatorios que ha generado de acuerdo a la temperatura ambiente, nivel de carga, por ejemplo acá vemos un nivel de carga de 1.14, de 0.5, la variación de la temperatura de aceite, la variación de la temperatura máxima y lo que nos interesa, la temperatura máxima del devanado. Mira, acá hay valores como 117, 61, 80, 54, 73, 28, 40, 43, 91. La norma que nos dice que el máximo es 140. Bueno, hasta ahorita ninguno lo ha pasado. Creo que tenemos que generar más valores. 81, 45. Todos están dentro de los límites. Bueno, 136. Este ya se pasó ya. Bueno, ya está cerca de pasarse, ¿no? Entonces, mira, este es un caso ya extremo. Pero bueno, esto es un dataset que creamos de acuerdo a solo enfocándonos en la temperatura como variable del transformador. Y siguiendo la norma, ¿no? Y ya lo siguiente sería generar otros datasets para las otras variables de transformadores y luego generar un modelo de aprendizaje automático que va a predecir fallas de acuerdo a estos datasets, ¿no? Y bueno, ahí seguimos avanzando. Bueno, si quieren continuar con este trabajo, pueden seguirme en Ceroba ESP 11 para poder seguir haciendo este proyecto que está súper chévere. Chao, chao.